Analizando una obra literaria. El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. A continuación les explicaremos los siguientes elementos de una obra literaria. Los elementos de la obra literaria son el subgénero al que pertenece la obra, el tema abordado, motivo literario, verosimilitud del relato, tipo de narrador, niveles narrativos de la obra, tipos de personajes y su descripción física y psicológica, ambiente en el que se desarrolla la obra, espacio y tiempo, orden del relato, trama, planteamiento, desarrollo y desenlace, tipo de final y opinión personal de la obra literaria. Tenemos primeramente el inciso A, que es el subgénero al que pertenece la obra, el cual es una novela de sensación, ficción gótica, ciencia ficción y género policíaco. El tema abordado de esta historia es la dualidad del ser humano entre el bien y el mal, el hecho de que el bien y el mal existen en todos nosotros y que a veces el mal supera al bien. Motivo literario. Pues bien, tenemos que el motivo literario es un elemento, objeto o idea que se repite a lo largo de una obra literaria. Este motivo puede estar compuesto por una serie de símbolos que se relacionan. Y en esta obra literaria tenemos que se pone de manifiesto un debate entre bien y el mal. Ese es el motivo literario de esta historia. Verosimilitud de la obra. Yo creo que es un relato realista. Debido a la verosimilitud debemos elegir si es un relato realista o no realista. Esta obra es realista debido a que lo leído en la obra los hechos y las situaciones pueden ser probables, posibles a fines de la realidad que vivimos. En este caso, dentro de la obra, el señor Jekyll se convierte en Hyde a través de ciertas pociones que tomaba para volverse una persona mala. En la sociedad, yo creo que tiene mucho que ver porque con lo que vivimos podría ser este efecto bajo un efecto de drogas, de alcohol o bajo alguna otra sustancia que pueda generar una persona que se vuelva violenta. Entonces, por eso deduzco que es un acto realista y que puede ser posible en la realidad que vivimos. El tipo de narrador de esta historia es un narrador omnisciente, demiurgo, es decir, es un narrador que conoce todas las acciones pasadas, presentes y futuras de todos nuestros personajes, así como sus pensamientos y sus deseos más íntimos. Este narrador está en tercera persona. Niveles narrativos de la obra. Dentro de esta obra encontramos que es una narrativa extradiegética, que se caracteriza por relatar acontecimientos en un nivel externo, distanciándose de los hechos, lo que quiere decir que la obra está escrita en una narración en tercera persona, donde ofrece la visión de los hechos y los personajes pueden combinarse con los narradores. En este caso, en el capítulo 2, extraí un pequeño párrafo donde dice, cuando por la noche volvió a su casa de soltero, Utterson estaba deprimido y se sentó en la mesa sin apetito. En este apartado podemos escuchar cómo el narrador se refiere a Utterson con el pronombre de él, lo que quiere decir que está hablando en tercera persona. Tipos de personaje y su descripción física y psicológica. Dentro de esta obra tenemos dos protagonistas, Henry Jekyll y Edward Hyde. Henry Jekyll era un hombre alto, de buena presencia, un hombre culto, estudioso, muy noble y bueno. Aproximadamente tiene unos 50 años, es doctor en medicina y doctor en leyes. Es muy amigo del abogado Utterson y de Lanyon.
Cree que mediante un experimento puede separar el bien y el mal de las personas y realmente sí que puede, pero no le sale muy bien. Es un hombre inteligente, es un hombre culto, rico y muy educado y muy respetuoso. Digamos que puede ser un personaje redondo porque tiene una mayor complejidad psicológica este personaje. Sigo con el personaje de Edward Hyde. Edward Hyde era un hombre pequeño, de aspecto un tanto desagradable, era un hombre malvado, muy frío e impasible. Es la parte de personalidad maligna del Dr. Jekyll, quien con esta era la personalidad que salía después de tomar esa poción. Es muy violento, tanto que hasta puede llegar a matar. Viste con mucha sencillez y produce una sensación de angustia al pasar por su lado. Este personaje lo crea el Dr. Jekyll a partir de la parte oscura de su alma. Es un ser deformado, muy repugnante y malvado. Pasamos con el señor Utterson, que es un abogado y es muy amigo del Dr. Jekyll y de Lanyon. Es un personaje de tipo secundario porque ayuda en ciertos aspectos, podría cambiar la trama de los protagonistas. Paso con el Dr. Lyon, quien es un caballero robusto, saludable, que lo podemos ver en la esquina superior derecha. Es un caballero robusto, saludable, apuesto y de pelo cano. Es muy educado y es muy buena persona, es un personaje terciario porque no influye mucho dentro de la obra, aunque su participación también es contable. Dentro del otro de los personajes que podemos encontrar dentro de la obra se encuentra Paul, es el mayordomo y el sirviente del señor Henry. Lo podemos ver en la imagen que está en blanco y negro al lado del señor Jekyll. Y por último tenemos a Mr. Enfield, es el primo del señor Utterson, el abogado de Henry, bien conocido por todos que es un hombre amable y culto, era inteligente, activo y la gente decía que no hablaba con Utterson, que solamente los veía aburridos, se les veía aburridos, aunque no era así. Este acompaña sus paseos por la ciudad y colabora con Utterson mediante sus pensamientos acerca de lo que sabe y de lo que supone. Estos son todos los personajes que podemos encontrar dentro de la obra. El ambiente en el que se desarrolla la obra, espacio y tiempo. Si hablamos de tiempo, hablamos de un año o un siglo, del siglo XIX, bajo un Londres nocturno, neblinoso, que oculta muchos misterios y crímenes. El ambiente artístico y cultural de la época victoriana, que por un lado está la metrópolis con su multitud, con sus coches de plaza, comercios, sus cafés, y por el otro ciudades vacías, apenas iluminadas por la luz, lo que nos da un enfoque un poco más de miedo, nos produce una sensación de miedo, suspenso. Este es el ambiente que se desarrolla dentro de la obra. Orden de relato. Aquí les daré un resumen breve de qué se trata la historia. Primero comienza con el señor Hyde pisoteando a la niña, lo cual Enderfield le cuenta a su gran amigo Utterson, que es abogado. Utterson decide hablar con el doctor Heikin, ya que él conoce a Mr. Hyde, pero el doctor le responde que no se preocupe sobre el señor Hyde. Sin embargo, Heikin se transforma en Hyde, donde escribe cartas confesando todo. Utterson comenta eso a Heikin y el doctor le promete que no lo volverá a ver. Después, Gabriel es asesinado y comienzan a hacer una investigación en la que se descubre que Hyde es el asesino. También en esta historia puede ir en un orden cronológico real. Aquí se dice que Heikin logra un descubrimiento que lo hace transformarse en su versión maligna. Utterson ve el testamento y quiere hablar con el doctor Heikin sobre Hyde.
Heike no puede controlar sus transformaciones y le pide ayuda a Leanne. Sin embargo, muere Leanne. Uthersen y Poel encuentran a Jair muerto y es cuando descubren la verdad. Trama, planteamiento, desarrollo y desenlace. Primero vamos a comenzar con el planteamiento. En el planteamiento se divide en los primeros capítulos. En el primero se expone un hecho, lo que se está sucediendo con el desconocido Mr. Hyde, desde el punto de vista de Richard Enderfield. Y en el segundo se le va la relación de Mr. Hyde con el Dr. Hakim por el testamento desde el punto de vista del señor Utterson. De ahí vamos con el desarrollo, del capítulo 3 al 8, donde sucede todo el desarrollo de los eventos de la obra. La historia criminal de Mr. Hyde, la investigación del señor Utterson, la evolución del comportamiento del Dr. Hakim y la relación con sus amigos. Por fin, en el desenlace, en el capítulo 9, con la declaración del Dr. Lian y sobre todo en el capítulo 10 con la declaración del Dr. Hakim que ofrece la versión final de todo lo que se había sucedido y su relación con su alter ego Mr. Hyde. Tipo de final. El final de la novela se basa en el suicidio del Dr. Heike, que de esta forma él muere junto con Hyde, pero el final del libro se fundamenta en la confesión de, del Dr. Heike, que es ahí donde revelan todos sus experimentos y los daños causados por Hyde. Nosotros nos establecimos en el final de la novela que sorpresivo fue inesperado, ya como para todas las novelas siempre termina de la mejor forma, pero al terminar de leer, este final fue otro. Nosotros, nosotros tres pensamos que el doctor conseguía la cura necesaria para salvarse y quitarse al ser maligno que tenía dentro y que nunca se había saber la verdad sobre su otra personalidad. Seguramente iba a ocultar la figura de Hyde por los asesinatos que había cometido, y esto no recaía sobre Heike. Opinión personal de la obra literaria. El narrador que nos va llevando por el camino de suspensos nos narra la historia por medio de un abogado llamado Utterson, pero a él le importa más la moral de un amigo que la ley. Con ayuda de distintos personajes van armando el rompecabezas, donde cada uno aporta su pieza para poder llegar a la conclusión de cómo y por qué sucedió. La historia en torno de una mezcla de la química, medicina y psicología. Además, combina las distintas narrativas, la trama detectivesca sostenida por la investigación de un personaje que se preocupa por su amigo, la justificación científica de los eventos, la información sobre la psicología humana, la construcción de una atmósfera de misterio y los eventos extraños. Esta historia tiene dos puntos de vista, dos ejes de lectura. Uno se basa en la investigación del abogado y otro sobre la vida de Heikin y el señor Hyde. El texto presenta una investigación típica del policial que se sostiene en el suspenso que se, que se oculta la verdadera identidad de Mr. Hyde y las distintas dudas que se les van apareciendo a Utterson.